Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al acto de presentación y charla entre colegas historiadores sobre este libro que tengo en mis manos y que en menos de 3 meses ha llegado a su 4ª edición. Redimir y adoctrinar no es un libro cualquiera, ya que habla de la historia reciente de nuestro país, una historia que muchos se empeñan en borrar. Antes de presentaros y dar paso a las 2 personas que hoy nos acompañan, quiero agradeceros a todos y todas por venir en esta especial fecha, por diversos motivos, 25 de abril, a este maravilloso teatro que tenemos la gran suerte de poder disfrutar gracias al Ayuntamiento de Totana. Un espacio acogedor y cargado de historia, sí, de esa que muchos y muchas quieren que olvidemos. Hoy, como muchos otros días desde hace un par de años, me siento feliz y muy orgullosa de formar parte del Centro Cultural y Obrero de Totana y de poder ser la presidenta de una asociación que desde sus inicios mantiene un compromiso fuerte con sus valores. Entre otros, promover la cultura y la defensa y divulgación de la memoria histórica de nuestro país. También me siento orgullosa de coincidir hace ya algún tiempo con un guía madrileño que nos hizo el mejor free tour por el Cementerio Civil de la Almudena en Madrid, del que nos quedan varias anécdotas graciosas. El hecho de que además ese guía ahora viva aquí en Totana y se haya unido a la familia del CCO es lo que nos trae hoy a este teatro. Una mañana de tantas tomando un café en el Calabaza, Álvaro me habló de Carmen Guillén y de su tesis doctoral. Poco después, unos días antes de la publicación de su libro, le escribí por Instagram invitándola a Totana. Y sí, ¿por qué no? También me siento orgullosa de mi impulso de escribirle, ya que hoy está aquí. Gracias, Carmen. Por último, deciros que al finalizar este acto, la librería Faro estará a la salida vendiendo el libro para que Carmen pueda firmároslo. Muchas gracias a Editorial Crítica y a nuestro amigo y librero de confianza, Daniel Martínez Meca. Ahora sí, no me enrollo más. Os dejo con Álvaro Calvo y con Carmen Guillén. Un aplauso fuerte para ambos. Y darle las gracias al Centro Cultural y Obrero y sobre todo a María Elena por organizar esta charla y darme la oportunidad también de poder traer aquí a Carmen Guillén, que es todo un honor para nosotros. Así que espero que disfrutéis de esta charla que vamos a tener. Y bueno, pues Carmen sobre todo viene a presentar su libro, que entre otras cosas pues tiene un título bastante curioso: Redimir y adoctrinar el patronato de protección a la mujer. Pero claro, lo de protección viene tachado. Vamos a ver por qué eso es así. Así que nada, muchas gracias, Carmen, por venir. Nada, gracias a vosotros. Yo, aunque sea un poco reiterativa con esto de los agradecimientos, es que no puedo empezar de otra manera. Gracias pues particularmente a María Elena, que me escribió ese día por Instagram y yo enseguida dije que sí. Me hace mucha ilusión poder estar aquí en un sitio, bueno, pues especialmente significativo. Muchas gracias a Álvaro por aceptar, pues siempre marrón de presentar un libro, ¿no? Cuando alguien te pide que le presentes un libro, bueno, pues es que te tienes que leer el libro y luego encima tienes que intentar sacarle partido, y con un ensayo histórico, bueno, pues a veces no siempre es fácil. Así que muchas gracias por aceptar la invitación. Para mí ha sido un placer leer el libro, ya digo, porque entre otras cosas, pues uno está acostumbrado a eso y se ha hecho bastante ameno la lectura. Gracias. Pero además es que tu libro recoge pues una serie de acontecimientos que durante mucho tiempo han estado como debajo de la alfombra, ocultos, casi nadie habla de ellos. De hecho, yo recuerdo que en la carrera de Historia pues ni siquiera se mencionaba ese tema, ¿no? Nada, fíjate, yo estudié la carrera de Historia y luego me especialicé en Historia Contemporánea de España. Y especialmente yo estaba enfocada al estudio del franquismo, y no es que no me hubiesen hablado de eso, es que yo no lo había leído en ningún libro, nadie había hablado de eso en ningún congreso, en ninguna charla, en ningún seminario, y me encontré con el tema prácticamente de casualidad, buscando otras cosas en el archivo. Yo creo que este silencio que ha crecido en torno al patronato tiene que ver pues con varias cuestiones. No solamente hay una razón para que no se haya hablado de eso hasta hace relativamente poco, sino que hay varias, en mi opinión. Yo creo que la primera de ellas tiene que ver con las fuentes.
los historiadores e historiadoras, para hacer nuestro trabajo necesitamos fuentes, ¿no? Necesitamos documentos. Y en torno a esta institución pues hay problemas muy graves de documentación. Cuando yo me acerqué por primera vez a este organismo, bueno, pues di con el grueso de la documentación en un archivo que había en Madrid, y me dijeron que efectivamente toda la documentación de la Junta Nacional, que digamos de alguna manera como el corazón de la institución, se había trasladado al sótano de ese archivo, no se había clasificado, no se había ordenado, y que tenían 1.183 cajas de documentación. Esto es el paraíso para un historiador. Abordable. Abordable. Yo dije 7 tesis hago con esto. Y bueno, pues me dijeron, pero, pues siempre hay un pero en estas cosas, lamentablemente sufrimos una inundación en los años 90 y hoy solamente se conservan 31 cajas. De 1.183 a 31, pues yo dije, pues no puedo hacer la tesis. Entonces, de alguna forma entendí por qué nunca nadie me había hablado de esto. Dije, pues simplemente este tema no se puede abordar. Lo que hice ahí fue pues, intentar historiar desde los márgenes, ¿no? Ir a archivos provinciales, buscar en hemeroteca, tratar un poco de buscar esos resquicios. El segundo problema, por el que no se ha hablado hasta hace poco, yo creo, tiene que ver con el hecho de que las supervivientes no hayan querido contar su historia hasta hace muy poquitos años. Cuando empecé a acercarme a esta institución y vi ese vacío documental, dije, bueno, pues voy a intentar ver si hay mujeres, teniendo en cuenta el año en que ha terminado, que hayan pasado por estos centros. Entonces solamente quería contar su historia Consuelo García del Cid, que ha sido una de las grandes pioneras a la hora de sacar a la luz la historia del patronato, pero el resto no quería hablar. No quería hablar porque tenían sentimientos de culpa, tenían miedo a que la señalaran y dijeran, bueno, si te metieron ahí por algo sería, un proceso también como de estigmatización, y ese silencio pues ha sido muy largo durante mucho tiempo. Ahora, afortunadamente, pues hay un grupo bastante sólido de supervivientes, como ellas se han querido llamar, que también es muy significativo esa nomenclatura, y eso nos ha permitido también pues darle una vuelta a esta historia. Y por último, yo creo que tiene que ver con el hecho de que cuando empezamos a abordar la represión franquista como historiadores, desde la historiografía, empezamos a poner el foco de atención sobre las formas más contundentes que tuvo el Estado franquista de afianzarse en el poder, ¿no? Fusilamientos, cárcel, exilio, depuración de funcionariado, y esto se hace fundamentalmente, en primer lugar, en torno al sujeto masculino, ¿no? Hablamos de el represaliado franquista. El siguiente paso que damos como sociedad y como historiografía, desde la historiografía, es incluir a las mujeres dentro de esos procesos represivos, porque también hubo mujeres encarceladas, fusiladas, depuradas, exiliadas, y creo que ahora estamos en un momento en el que estamos ampliando la mirada y asumiendo que ha habido una represión específica y concreta solo para las mujeres, que tiene que ver con su cuerpo y con su conducta, y cuyo brazo ejecutor principal ha sido esta institución. Entonces creo que ahora está como confluyendo todo eso, ¿no? Además es que tú hablas en el libro también, que me hizo bastante gracia, de la buena y la mala mujer. Digo que me hacía gracia porque al escuchar mala mujer pues se me venía a la cabeza el título de una canción que todos recordamos. Pero claro, es curioso cómo el franquismo juzgaba a las mujeres por lo que hacían y las clasificaba entre buena y mala mujer, pero al hombre nada. Sobre todo que esa clasificación se hacía en torno principalmente a la sexualidad y a la conducta moral, ¿no? Durante el franquismo la identidad femenina está casi que directamente vinculada con su sexualidad, porque tiene importancia, en primer lugar, a nivel individual, porque es símbolo de pureza, y lo más importante que tiene la mujer es su virginidad, su gran aporte. Luego la sexualidad también va a tener importancia a nivel matrimonial, porque va a ser ella la responsable del placer del marido. Y en último lugar, lo más importante va a ser a nivel nacional, porque su sexualidad va a ser fundamental para generar nuevos individuos para la patria. Por eso su sexualidad se va a controlar mucho, se va a controlar también su cuerpo, su capacidad reproductiva. Y sin embargo, la sexualidad masculina, salvo en el caso de la homosexualidad, no es que esté reprimida, sino que está reivindicada, ¿no? De alguna manera, la sexualidad masculina es como un símbolo de poder también, ¿no? Claro, además llamaba mucho la atención aquello de la prostitución que comentas en el libro, que había como locales donde se podía ejercer, sin embargo las mujeres que se veían abocadas a la prostitución en la calle por situación de pobreza, etcétera,
a ellas, incluso que estaban en esa situación, pues estaban en peor lugar. Y claro, el hombre siempre estaba como en la cúspide de todo. En un lugar de privilegio, claro, en un lugar de privilegio. Y también desde ese punto de vista sexual, ¿no? Porque, como digo, su sexualidad está reconocida y reivindicada. Y pues yo utilizo algunos ejemplos en el libro que nos resuenan en la actualidad y hablo, por ejemplo, de estereotipos como el macho ibérico o el don Juan español, ¿no? Que son cosas que a todos nos suenan. Y pongo de ejemplo al Fari. Lo pongo de ejemplo con un vídeo que para mí ha pasado en la historia de España, que es cuando le entrevistan y dice: el hombre blandengue. Detesto al hombre blandengue, ¿no? Y continúa ese vídeo y dice: detesto al hombre blandengue, ese hombre que lleva las bolsas de la compra y empuja el carrito del bebé, ¿no? Sí. Entonces ahí está un poco esa idea de lo que tiene que ser un macho y las cosas que puede hacer y que no puede hacer. Y el otro ejemplo que utilizo es Julio Iglesias. Porque Julio Iglesias no solamente en su propia identidad, sino en los papeles que interpretaba, en las canciones que hacía, en las letras de las canciones, todo gira en torno a la sexualidad, el hecho de estar con muchas mujeres y que eso es un símbolo de fortaleza y de cierto prestigio social, cuando en el caso femenino es algo que se condena. Y aparte también, a mí me sorprendía que, claro, mala mujer, según la moral franquista, hoy en día podía ser cualquier mujer. Seríamos todas hoy. Sí, sí. Mala mujer es un concepto, mala mujer y mujer caída, que ellos utilizan primero como apelativo para la prostitución, pero que luego al final, bueno, pues las fronteras de esa palabra o ese concepto, vamos a decirlo así, se desdibujan y al final se convierte en una etiqueta que se puede colocar en cualquier mujer que no comulgue con el modelo nacional católico de mujer, que es un modelo que franquismo no inventa, desde luego, es algo que viene muy atrás, pero de alguna forma recupera, porque durante la Segunda República sí que se ha hecho un esfuerzo muy grande por romper ese paradigma de mujer desde el punto de vista legislativo. Entonces, el franquismo lo recupera, lo reivindica y lo potencia. Una mujer tiene que ser sumisa, tiene que ser abnegada, tiene que ser decente, tiene que estar vinculada al hogar, a la familia, a los hijos. Y cualquier síntoma de tensión respecto a ese modelo va a ser pues motivo de que le coloquen esa etiqueta y, más grave todavía, motivo de que la encierren en un reformatorio de esta institución. Y además lo que se ve también es que muchas de las supervivientes hablan del tema de la homosexualidad que directamente a mujeres que eran lesbianas, o sea, todavía tenían un destino, todavía, si ya era cruel, pues todavía más. Sí, la homosexualidad, tanto en el caso femenino como masculino, se consideraba una patología, era algo patológico. Es curioso lo que sucede con la homosexualidad durante el periodo franquista, porque es al mismo tiempo un pecado por parte de la religión, es un delito por parte de la legislación, pero es que además es una patología por parte de la medicina, ¿no? Confluyen todas las cuestiones en ese fenómeno. Entonces, el patronato tiene un dispositivo específico para estas mujeres que se psiquiatrizan y se llevan a psiquiátricos especiales que hay en la geografía española, fundamentalmente Cienpozuelos, que está en Madrid, y que tenía una ala específica que se llamaba las patronatas, que era donde iban a parar no solamente las lesbianas, sino pues también las mujeres que se consideraban ya las más rebeldes dentro de las rebeldes. Y ahí es donde se sometía pues a veces a electroshock, también terapias con insulina, con malatoterapia. Eran los casos más extremos, desde luego. Y además es lo que tú dices, porque la Iglesia y las órdenes religiosas juegan un papel muy importante en esta institución, porque muchas de las órdenes, por no decir, trabajan en ellas, están todo el día allí, además de las funcionarias. Pero también es importante eso, que se respalda por parte de la Iglesia y también de la ciencia. Sí, digamos que tiene como tres pilares fundamentales. Por un lado es la ciencia, a través de los discursos, bueno, fundamentalmente de Vallejo Nájera, que todos conocemos, pero también otros grandes psiquiatras de la época que están con unas teorías que tampoco inventan ellos, que vienen de finales del XIX, de principios del siglo XX, cuando empieza a configurarse la psiquiatría como disciplina médica y empiezan a establecer pues, los parámetros de lo normal, que es lo normativo, y todo lo demás es patológico, por exclusión. Y el segundo pilar sería efectivamente la religión. Esta institución no puede entenderse sin la ayuda indispensable de la Iglesia y principalmente a través de las congregaciones religiosas, que es como, digamos que la clave de bóveda, ¿no? Donde se sustenta todo el aparato represor
de este organismo y el tercer pilar es el Estado. A través del Ministerio de Justicia, que dirige esta institución hasta el 85, que estamos en plena democracia, y sigue estando subvencionado a través de ese ministerio. Sí, sí, que además es algo que sorprende porque, claro, Franco muere, se inicia esa transición modélica, pero claro, esto dura hasta el 85 y a mí, yo muchas veces lo pienso porque, bueno, pues somos hijos de las Olimpiadas del 92, etcétera, y dices, madre mía, es que 7 años después estábamos sirviendo como el reflejo de una democracia modélica y 7 años antes seguía una institución como esta trabajando. Esta es como la gran pregunta, ¿no? Yo me hacía esa pregunta cuando empezaba a estudiar esta institución y quizás fue el año final, ese año del 85, un poco lo que me atrapó y yo decía, ¿pero por qué? ¿Cómo es posible que sobreviviese una estructura de las dimensiones y de la logística que tenía esto y prácticamente que pasó desapercibido? Yo creo que tiene que ver precisamente con el hecho de que esté directamente vinculada a las congregaciones religiosas y al papel que ocupaban esas congregaciones religiosas dentro del paisaje social y cultural de España antes del franquismo. Porque esas congregaciones no llegan con Franco, sino que tienen una tradición larga de siglos en España y en otros espacios a nivel internacional. Y entonces estaban tan integradas que la gente simplemente asumía que había una congregación de monjas que estaba haciendo algo en principio positivo, que estaba ahí ayudando a unas mujeres que eran potencialmente rebeldes, y no se cuestionó tanto la metodología que tenía lugar en los centros o los motivos de internamiento, que hasta el final de la institución son a todas luces absurdos y ambiguos, y simplemente se dejó pasar. También creo que tiene que ver con el hecho de que mucha gente no conocía la supraestructura de patronato de protección a la mujer, ¿no? Cuando yo empecé a estudiarlo y veía que no había fuentes y tal, una de las primeras cosas que hice fue preguntarle a mis abuelas, ¿no? Y las dos me dijeron lo mismo. Mira, hija, yo eso de patronato de protección a la mujer no lo había oído nunca, pero sí que había oído muchas veces que si me portaba mal me iban a llevar con las monjas, ¿no? Esta cosa sí que estaba. Entonces, cuando a partir del 75, 76, 77 España está como muy preocupada en desarticular mecanismos que provienen del franquismo, empieza a hacerse con instituciones, organismos o legislaciones que todo el mundo tiene muy vinculadas a la dictadura, ¿no? Pues sección femenina, tal, pero esto de patronato, primero, tiene un nombre amable, ¿no? Patronato de protección a la mujer, ¿no? ¿Por qué va a ser esto malo? Además es un nombre que viene de la República. Claro. Entonces no se asume como que es algo franquista, no se entiende que es un exceso del franquismo que haya que eliminar y entonces simplemente pasa desapercibido. Y esto tiene mucho que ver con el hecho de que termine casi que por la puerta de atrás, igual que hay otros organismos, instituciones o legislaciones que son muy mediáticos, que son producto de una reflexión política, de presión social. Esto termina por la puerta de atrás porque hay una interna que fallece en unas circunstancias extrañas en un reformatorio en San Fernando de Henares. No se sabe si se ha suicidado, si se ha tirado por la ventana para intentar fugarse. El caso es que fallece y esto pasa en el año 83. Claro. Y claro, sale en un periódico de tirada nacional. Es una niña de 15 años que ha fallecido en un reformatorio. Las autoridades y el alcalde de esa localidad de San Fernando de Henares intentan entrar en ese reformatorio y las religiosas se niegan. Tiene que intervenir el presidente del Consejo Superior de Menores, dar permiso, entran y entonces se dan cuenta de las condiciones de vida que tienen, que son niñas que están privadas de su libertad sin tener posibilidad de salir, ni siquiera si sus padres lo piden, que están teniendo a veces incluso abusos físicos en salas que ellas llamaban de catarsis y de reflexión, que eran salas de aislamiento para niñas que tienen 16 años. Entonces eso un poco es el punto de inflexión que hace que poco a poco se vaya desarticulando a través de una ley de presupuestos, claro. Que esto es muy llamativo. Sí, sí. No hay una ley que diga vamos a eliminar esto porque es un mecanismo de control social que está basado en una metodología y en un pensamiento que poco o nada tiene que ver con la democracia española, sino que simplemente se le quita el presupuesto, desaparece de manera paulatina entre el 84 y el 85, eso se tapa y hasta hace relativo poco tiempo no hemos empezado a poner el foco de atención en ese aparato de control social. Claro, y además es que llama la atención a la edad a la que entran esas niñas en muchas ocasiones a estos centros
Y claro, tú en el libro, vamos, dices que a una chica la internan por el hecho de suspirar mucho por los hombres. Sí, los motivos de internamiento, como digo, son absurdos y ambiguos. La mayor parte de esos motivos de internamientos están relacionados con el concepto inmoralidad, ¿no? ¿Qué es la inmoralidad? La inmoralidad está un poco en los ojos de quien mira muchas veces. Entonces, inmoralidad, rebeldía, y luego pues hay algunos motivos de internamiento muy llamativos, como efectivamente esta chica que la internan porque literalmente suspira demasiado por los hombres. Hay que tener cuidado. Claro, hay que tener cuidado. Luego hay otra que me gusta mucho, es una chica que la internan porque conoce un músico de la comparsa de Marisol y se echa a perder. Me gusta el matiz de la comparsa de Marisol. Bueno, es que siendo de Marisol claro, es muy peligroso. Claro, entonces son niñas que tienen entre 16 y 21 años porque este organismo surge para, en principio, trabajar solamente con menores de edad. Y claro, es que son muy, muy jovencitas, niñas que por hacer absolutamente nada las internan, las privan de su libertad, en la mayor parte de ocasiones las descontextualizan, porque si te detenían en una localidad, lo habitual era que te llevasen a otra ciudad, ¿no? Si tú eras de Barcelona, te detenían ahí, lo normal era que te llevasen a Madrid o a Valencia, porque contaban con las fugas. Las fugas era algo... Claro. Vamos, cotidiano, y las religiosas asumían que se iban a fugar. Entonces, si a ti te llevaban a otra ciudad, en el momento de la fuga, tú no tenías una red de apoyos, no podías acudir a familia, amigos, a un novio que tuvieses, a nadie. Y al final lo que hacían para sobrevivir, tú imagínate, eres una chiquilla de 16 o 17 años, te llevan a otra ciudad, no conoces a alguien, te fugas porque ves las circunstancias en las que te han internado, y ¿qué haces? Pues tienes o que robar, o que delinquir, o hacer autostop e intentar irte a otro sitio. A veces se tenían que prostituir. Entonces, enseguida la volvían a pillar, ¿no? Había como una especie de círculo vicioso en el que muchas veces el patronato era el que desencadenaba que esas chicas cometieran algún pequeño acto delictivo que ya justificaba un encierro más prolongado. Además, es que las historias que cuentan las internas de muchas de estas intentos de huida, etcétera, era muy triste, pues cuando ellas comentan que en muchas ocasiones incluso volvían al hogar y porque a pesar de que allí estaban peor o, digamos, tenían una situación en la que abusaban de ellas y tal, estaban mejor allí en esos hogares que en estos centros. O sea, el día a día tenía que ser horrible. Mira, el día a día hemos podido saberlo con cierta claridad hace relativamente poco tiempo, que es gracias a esos relatos y a esas fuentes orales de estos testimonios de las supervivientes. Porque, bueno, la documentación es limitada, ¿no? Como historiador, pues la documentación, sobre todo en este caso, es muy amable con el día a día. Todo familiar, grato, en régimen acogedor, aquí estás muy bien, tal. Pero claro, cuando te enfrentas al testimonio de una mujer que ha pasado allí 2, 3, 4 años de su vida y te cuenta cómo era el día a día, pues es terrible, ¿no? Principalmente aparecen 3 palabras. Yo en todas las entrevistas que he tenido con estas mujeres, diría que hay como 3 líneas que siempre repiten, que son silencio, oración y trabajo forzado. El silencio como una forma, para mí, de violencia, ¿no? Porque estas chiquillas que, como digo, tenían entre 16 y 21 años, muy jovencitas, te llevan a un sitio donde no conoces a nadie y además te obligan a estar en silencio para no establecer vínculos afectivos, para no potenciar las fugas colectivas, para que no hubiese redes de apoyos. Para mí es una forma de violencia sistemática contra las niñas. Luego la oración. La oración formaba una parte fundamental de la cotidianidad dentro de estos centros, porque era el único camino redentor. Estas son niñas que se han rebelado contra el sistema, que no comulgan con la idea de lo que tiene que ser una buena mujer, y la única vía para meterlas en vereda es la religión. Entonces, la mayor parte del tiempo, muchas horas al cabo del día, estaban en misa, rezando el rosario, haciendo las cosas que ellas llamaban ejercicios espirituales. Y luego me hace gracia porque cuando hablas con ellas te dicen, aquello era una fábrica de ateas. Muchas entraron siendo creyentes y salieron cuestionando la religión, ¿no? Dicen, jolín, si esto es en nombre de Dios, yo no quiero creer en ese Dios. Y luego el trabajo. La mayor parte del tiempo, entre 8 y 10 horas al día, estaban trabajando en labores que se asumían como femeninas, bordado, zurcido, cualquier pequeña manufactura,
cuyo beneficio siempre iba a parar a las religiosas, porque eran trabajos que se encargaban a partir de empresas externas. Entonces, en vez de estar esas 8 horas al día estudiando, porque, insisto, es que son niñas muy jovencitas que están en proceso educativo y de formación, esas horas se invierten en trabajar. Y, de hecho, una de las demandas que tenemos actualmente desde el colectivo de investigadoras y de supervivientes es que esos años se les reconozcan como años trabajados, para que puedan cotizarlos, porque muchas de ellas pues, han tenido vidas complicadas, también porque este proceso de alguna manera les partió, ¿no? No les permitió estudiar, luego tuvieron vidas muy complejas, entonces le faltan años cotizados. Entonces, una de las demandas va orientada en esa dirección. Y además es que no eran remuneradas esas horas de trabajo. Era siempre que el beneficio recaía en el patronato en la sede, y de hecho en parte se financiaban así. Sí, la mayor parte de la financiación venía de una subvención anual que se le daba a partir del Ministerio de Justicia y que fue creciendo de manera exponencial desde el año 41 hasta al menos hasta el año 75, que sabemos, porque desde el año 75 al 85 no podemos consultar la documentación. La Ley de Memoria Democrática nos dice que hasta que no pasen 50 años del hecho histórico no podemos consultar esa documentación. Entonces, cada año podemos dar un pasito más. Esos años los suplimos con esa fuente oral y también fuente hemerográfica, ¿no? Cierta documentación a la que sí tenemos acceso. Pero asumimos que hasta el 85 tuvieron financiación precisamente porque se extinguió por esa ley de presupuestos. Así que sabemos que hubo esa financiación y que, como digo, creció de manera exponencial. Era una cuantía importante y que invertía fundamentalmente en abrir nuevos centros y en mantener la cotidianidad del centro. Pero como lo que hacían era invertirlo sobre todo en abrir nuevos espacios de reclusión y de reforma, muchas veces las condiciones de vida eran muy bajas, ¿no? Ellas hablan de pasar hambre, de pasar frío y entonces pues se suplía con ese trabajo que hacían. Claro, y aparte en el libro se menciona también, pues claro, el caso de mujeres que, yo me aventuro más a llamarlas niñas o adolescentes porque en ese momento de su vida eran niñas, o sea, tal cual. Llegaban embarazadas a esos centros y, claro, esos trabajos en muchas ocasiones no eran adecuados para ellas y las condiciones para una embarazada en estos centros tendrían que ser... Eran igual de duras que en el resto de centros, pero con el agravante de que estamos hablando de mujeres embarazadas. Al final, como esta institución tuvo una vida tan larga, tan prolongada, diversificó mucho sus funciones. Entonces tenía una tipología de centros muy variada, centros que eran de reforma puros, o sea, era como un establecimiento carcelario con rejas incluso en las ventanas. Luego había otros centros que eran de reeducación, eran un poquito más laxos y normalmente era el paso intermedio entre que estabas en el reformatorio y salías a la calle, ¿no? No podías salir así de sopetón, entonces había como un paso intermedio en el que, pues volvías a dormir si te encontraban un trabajo pues normalmente en una casa, trabajando como de sirvienta, de criada, y luego el último tipo de centro eran los centros maternales. Este era el peor escenario posible, que una mujer se quedase embarazada fuera del matrimonio era un poco menos que una bomba en una habitación. Y entonces se iban a parar allí, en la mayoría de casos, llevadas por sus familiares o por el chico que las había dejado embarazadas, ¿eh? Y entonces las condiciones de vida eran exactamente iguales que en el resto de centros, con el agravante de que efectivamente estas chicas estaban embarazadas y ellas nos cuentan que hasta casi el día de antes de dar a luz estuvieron haciendo esos trabajos, no solamente estos trabajos de costura, de bordado, de zurcido, sino pues de fregar suelos. Ellas eran un poco las que hacían el mantenimiento de esos hogares. En el caso de las embarazadas, el centro estrella estaba en Madrid, se llamaba Peña Grande, y era un centro que tenía capacidad para 1000 personas, era un centro enorme. Y eso había que mantenerlo, había que fregar suelos, había que fregar escaleras, había que limpiar cristales, estar de rodillas, mujeres embarazadas o que acababan de dar a luz, ¿no? Entonces unas condiciones bastante cuestionables. Claro, y luego, cuando has hablado antes de los problemas de documentación, claro, has tenido la suerte de poder entrevistarte con supervivientes y esto pues en parte también facilita la labor, supongo, pero tiene que ser algo bastante emocionante encontrarte cara a cara con la historia. Mira, ha sido un proceso igual de duro que bonito.
porque pues los historiadores nunca o casi nunca tenemos la ocasión de ponernos delante de nuestro objeto de análisis, ¿no? Sobre todo, bueno, en el mundo contemporáneo tenemos un poco más de suerte, ¿no? Pero ya cuando te vas atrás, evidentemente no sucede. Entonces ha sido un privilegio poder complementar pues lo que tú ves en expedientes. No es lo mismo leer un expediente de una interna que ponerte delante de esa interna, cogerla de la mano, mirarla a los ojos y que ella te cuente su historia personal. Ellas, como llevan ya un tiempo contándolo, me da la sensación de que han desarrollado como una especie de pantalla impermeable cuando cuentan cosas que a veces son terribles, ¿no? Pienso en el caso de Loli, que se quedó embarazada 2 veces por los abusos de su padre y la internaron en el centro y luego le quitaron a los hijos. Entonces, es una historia de vida durísima que como interlocutor pues no te quedas inmune, ¿no? Es algo que te afecta durante mucho tiempo, pero ella te lo cuenta de una manera como si fuera casi que en tercera persona. Han conseguido de alguna forma resignificar su narrativa personal para que no solamente la historia se conozca, sino que se reivindiquen ciertas cosas, ¿no? Que se reivindique, pues, por ejemplo, que se incluya en los planes de estudio, que llegue a la población más joven, que se las reconozca como víctimas de la represión franquista, que se haga una comisión de investigación, que se abran los archivos eclesiásticos a los que pues todavía no tenemos acceso. Entonces, bueno, es muy bonito ver cómo ellas han encontrado un espacio de escucha mutua, que ese miedo y ese estigma y esa culpa que tenían al principio, pues ahora se ha transformado en una cierta fortaleza y que lo comparten de manera muy generosa, ¿no? Porque yo pienso en contar algo tan íntimo de tu vida, pero ellas han conseguido resignificarlo. Y además a mí me sorprende que en muchas ocasiones casi es como por casualidad se conocen entre ellas, hablan entre ellas en internet porque hacen páginas en Facebook, etcétera. Y a mí me llama la atención que dices, jolín, toda esta gente que ha pasado por aquí tiene que hablar, además usando a veces seudónimos y conocerse en internet. Sí, fue Consuelo la primera que hizo una página en Facebook hace unos años, yo creo que era 2010 o 2012 si no recuerdo mal, que se llamaba Patronato de Protección a la Mujer. Y a partir de ahí se fueron uniendo mujeres y le fueron contando su historia, la mayor parte de veces de manera anónima o con seudónimos, y poco a poco se ha ido creando esa red. Y desde hace unos años que pues han salido algunos documentales, reportajes de televisión, entrevistas de radio, charlas, libros, pues hay como una especie de efecto llamada, que es muy bonito. Desde que ha salido el libro han contactado conmigo 12 mujeres. Que ellas habían pasado por esos centros, pero ni siquiera lo identificaban, ni siquiera identificaban el nombre de Patronato de Protección a la Mujer. Entonces me escriben y me dicen, oye, yo estuve en este centro, en este sitio, ¿me puedes decir si eso era el patronato? Sí, tal. Venga, pues te ayudo a encontrar tu expediente. Ellas quieren ver sus expedientes, claro, como para completar su historia personal. A veces el expediente no dice mucho, pero bueno, pues tienes una fecha de entrada, una fecha de salida, un motivo de internamiento. Entonces todo este proceso está siendo muy bonito porque estamos siendo capaces de abrir cada vez más ese espacio de seguridad donde ellas se sienten tranquilas para contar algo muy, muy íntimo. Y también están saliendo muchas hijas de mujeres que ya han fallecido y que me cuentan, oye, pues todo esto a mí me suena a cosas que mi madre a veces contaba, pero que cuando empezaba a contarlo se ponía mal y no quería hablar. Entonces, ¿cómo puedo yo encontrar el expediente de mi madre, reconstruir de alguna forma una historia que no me quiso contar? Así que, bueno, pues en 2014, cuando yo empecé, solamente había una mujer, que era Consuelo, y ahora hay en torno a las 60. Así que estamos muy contentas. Más Consuelo, hay que decir que hizo una labor archivística increíble. Y también dice un poco de esa transición que siempre se habla en historia y siempre sale en la televisión, que estas mujeres tengan que poder encontrarse porque alguien, una superviviente, decide hacer una página en Facebook. Y claro, me viene a la mente un poco la memoria de todas estas supervivientes, porque no han sido reconocidas como víctimas, ahora sí. Claro, porque ahora recientemente ha habido actos de homenaje, ¿verdad? El 20 de marzo, o sea, es que hace muy poquito. Hace nada. Esto, si hay otra edición del libro, tendré que poner un anexo. Pues es una historia que está viva. Esto es una buena noticia. El 20 de marzo fueron reconocidas oficialmente como víctimas de la represión franquista. Fue un acto
simbólico en el que le otorgaron una especie de diploma. Pero bueno, es que los símbolos son importantes, ¿no? Ellas vivieron como una especie de momento de catarsis colectiva y sentían que habían alcanzado pues una meta que durante mucho tiempo habían perseguido. Fue un acto que se organizó con 3 ministerios: el Ministerio de Justicia, como responsable hasta el 85 de la institución, el Ministerio de Igualdad y el de Memoria Democrática. Y fue un acto en el que también se reconocieron, se incluyó en el BOE, los espacios donde había habido reformatorios del patronato se consideran espacios de memoria, que era otra de las demandas que veníamos haciendo. Así que bueno, es muy bonito ver que pues, este proceso colectivo entre supervivientes e investigadoras ha conseguido ese empuje. A veces la sociedad no va por delante de la legislación, entonces ese empuje social, investigador y personal de las supervivientes está dando sus frutos y ha dado lugar a buenas noticias y seguimos en ello. O sea, no es el final del camino y seguimos teniendo una lista de demandas amplias, pero que poco a poco yo creo que vamos a poder conseguir. Además, los discursos de ese acto son bastante potentes. Además, uno casi siente hasta satisfacción escuchando algunas de ellas. Y es curioso porque lo que comentas, antes estábamos hablando que en San Fernando de Henares había uno de los centros más difíciles, por así decirlo suavemente, y claro, yo cuando leí el libro me di cuenta de que yo muchas veces estuve tomándome algo en la puerta y no había ni una sola placa, no había nada que hablase de ello, ni siquiera mi compañera que estudiaba historia y era de allí sabía que esa institución estaba allí. Por parte del Estado se piensa poner... Estamos trabajando en un mapa lo más completo posible de todos los espacios que continúan en pie, porque hay algunos que siguen en pie tal y como estaban. De hecho, seguramente el más conocido es precisamente Peña Grande, que es esa maternidad que había, que se llamaba Maternidad de la Almudena y que todos conocemos como Peña Grande porque está en ese barrio de Madrid y que hoy es un instituto de educación secundaria. Mira, pues tuve la suerte que me invitaron a dar una charla allí, fue muy bonito poder acercar al público más joven, que es donde yo creo que tenemos que incidir más este tipo de historias, dar una charla en un espacio tan significativo y para que los chavales y las chavalas supieran que estaban dando clase en un lugar de memoria histórica. Ahí sí que hay una plaquita, que es curioso porque la placa está fuera del centro. Vale. Pero bueno, hay una placa que puso Manuela Carmena y que está ahí fuera, pero ahora estamos trabajando en hacer un mapa lo más completo posible y ir ubicando esas placas que reconozcan como espacios de memoria los lugares que todavía siguen en pie o los lugares donde ha habido y por lo menos que se sepa, porque además es que el mapa es amplísimo de centros del patronato. Así que es una de las demandas, ya está en el BOE y estamos trabajando en llevarla a cabo. Además, que se hagan charlas en institutos, pues me parece una iniciativa estupenda porque siempre viene un poco a colación que muchas veces se habla que en los institutos, pues muchas veces al siglo XX en historia se llegaba de puntillas. Y yo no llegué. Ni yo. Me lo tuve que estudiar para selectividad por mi cuenta. Y en este caso, pues también siempre está el tema ese que muchas veces los adolescentes, y se oye, aunque no quieras, de con Franco se vivía mejor. Esto con Franco no pasaba. Y claro, aquí hay una importante labor que se desarrolla, ¿verdad? Mira, yo creo que tiene que ver esto de estas ideas que están permeando en ciertos colectivos y con Franco se vivía mejor, o estas ideas, para mí con 2 cuestiones. Primero, que muchas veces la juventud es un poco reaccionaria al discurso imperante, ¿no? Y de repente ahora pues lo punky es ser franquista. Porque es como ir en contra de esa manera de pensar. Y en segundo lugar, que en el vacío es muy fácil que proliferen ciertas ideas, ¿no? Si no llegas a darlo en el instituto, si nadie te cuenta lo que es un proceso dictatorial que implica la pérdida de libertades, que implica, ¿no?, todo lo que implica una dictadura, y ves un vídeo de TikTok de 1 minuto en el que te dicen que Franco hizo muchos pantanos, que se inventó la seguridad social y que mejoró mucho el país, tú dices, pues con Franco se vivía mejor, claro. Ya está, ¿no? Y una vez que cala una primera idea sobre algo, desarticular eso luego es muy complicado. Y en historia lo sabemos, o sea, a ver cómo le explicas tú a la gente que los vikingos no llevaban cuernos con cascos o que Julio César no fue emperador, ¿no? Ya está. O sea, hay ideas que en el momento que calan es muy difícil eliminar esos discursos.
Entonces, a mí me da la sensación de que la manera de hacerlo es, primero, intentando introducir esto en los planes de estudio y segundo, pues con la misma moneda, la divulgación, las redes sociales. Creo que hay ciertos discursos que se han esforzado mucho en que lleguen a la población y que han sido muy financiados y que pues tenemos que trabajar con esa misma moneda. También te digo, esto es, según el CIS, es un 20% de la población, ¿no? Se hicieron unas estadísticas en noviembre, cuando fue el aniversario de la muerte de Franco, y decían que el 20% de la juventud, pues de alguna forma anhelaba un pasado dictatorial, seguramente por desconocimiento puro. Yo, que soy una optimista patológica, pienso en el 80%. Digo, bueno, no lo hemos hecho mal con el 80%. Tenemos que trabajar con ese 20%, pero vamos a tratar de ver el lado positivo. Mi experiencia en los institutos siempre es muy positiva con el alumnado. Y hay como un proceso, primero, de mirarme así como diciendo, esta señora, menudo rollo nos va a contar hoy aquí, a ver qué viene a decirnos. Y luego, poco a poco, conforme van entrando, les voy poniendo testimonios de mujeres, sobre todo esto les toca mucho, ven los expedientes, ven las fichas, ven documentación, ven que no es algo que yo estoy contando ahí porque sí, sino que ellos mismos están viendo el relato en las fuentes documentales y están escuchando el relato en las fuentes orales. Yo veo un cambio en sus caras. Y luego se acercan y te dicen, sobre todo chicas, porque esto también es una historia que interpela de alguna manera generacionalmente y ellas se sienten pues como más en tensión con lo que les cuentas. Mi experiencia por ahora está siendo muy positiva, o sea que quiero pensar que vamos en una buena dirección. Claro, además acabas de mencionar un tema de las chicas. Y esto es algo que también lo hablábamos durante la carrera, incluso con algunas amigas arqueólogas, etcétera, lo comentábamos, que de hecho una hizo, fue un compañero el que hizo un trabajo de fin de máster en el que se hablaba del papel de la mujer en los libros de historia, cuántas mujeres aparecían, en qué situación aparecían y cuáles eran los apelativos que aparecían. Y una compañera dijo, ya, pero ¿cuántos libros de historiadoras has leído durante la carrera? Y claro, ver libros como este pues ayudan bastante porque, claro, la perspectiva de una mujer para entender la historia, en muchas ocasiones, pues no se olvida de cosas que compañeros lo olvidamos. Sí, porque pones el foco de atención en ciertas cosas que te interpelan a ti, esto Claro. es normal, ¿no? Es curioso esto porque ahora hay un grupo de investigadoras del patronato y somos 50 mujeres. Es un tema que a nosotras nos atraviesa de una manera especial. Yo creo que pues te hace pensar en tu abuela, te hace pensar en tu madre, te hace pensar en la suerte que has tenido tú en nacer en determinado momento y te interesas más, ¿no? Quizás tratas ese tema con una sensibilidad distinta, ¿no? Y pues es curioso, ¿no? Que sea un tema que, bueno, curioso o no, quizá que sea un tema que por ahora estemos trabajando solo mujeres. Por eso es importante pues este tipo de libros y sobre todo que es algo que yo lo comentaba con todo el mundo porque claro, hacer una tesis tiene un trabajazo detrás, pero claro, lees una tesis también tiene otro trabajo. Por Dios, no se lo recomiendo a nadie. Cuando alguien me dice, me he leído tu tesis, yo digo, madre, pobrecito. Ha sido también para mí un proceso complicado transformar una tesis doctoral en un libro más o menos divulgativo, ¿no? Está ahí a medio camino entre el ensayo y la divulgación. Me ha costado mucho borradores tirados a la basura por la editorial que me ha dicho, baja de ahí, que eso no se lo lee nadie. También porque, pues mira, es que llevo trabajando esto 12 años. Y claro, pues tienes el discurso como muy tomado y una forma de explicarlo, pues que en el mundo académico tenemos un lenguaje y un formato poco útil, la verdad, porque es un formato y un lenguaje que sirve para comunicarnos entre nosotros y creo que se pierde el objetivo fundamental de la universidad y de la investigación, que es pues generar conocimiento científico en la rama que sea y que ese conocimiento científico llegue a la población y genere una transformación social. Y al final, probablemente porque el sistema universitario es perverso en sí mismo y te obliga todo el rato a publicar y a hacer cosas con una determinada orientación, pues acabamos encerrados en nosotros mismos. Y me ha costado mucho trabajo contarlo de otra manera.
Claro, además, yo muchas veces lo hablaba con compañeros que consideraban que los historiadores que se dedicaban a la divulgación eran menos historiadores. Menos historiadores. Esto, yo que tengo compañeros que trabajan solo de la divulgación, me cuentan que muchas veces en universidades no quieren que vayan a dar charlas porque parece que es una cosa que se desprestigia, pero al contrario, creo que es algo que desde la universidad tenemos que hacer e invitar a divulgadores y divulgadoras que nos enseñen cómo hacerlo, ¿no? Cómo llegar, si es que lo que queremos es que lo que hacemos tenga un calado real, ¿no? La caja de resonancia de una tesis doctoral es mínima. O sea, eso se lo va a leer tu tribunal, tus directores y poco más. Y alguien que le interese mucho, tal, y se va a leer un capítulo o dos. Y la caja de resonancia que tiene un libro así es más grande, pero no mucho más, ¿eh? O sea, llega a más población. Pero creo que uno de los pasos que nos faltan en esto del patronato es hacer una película, fíjate. Muchas veces cuando hablo de este tema le pregunto a la gente, ¿sabéis lo que era el patronato tal? Y la gente me dice, pues sí, pues no, la mayoría dice que no. Luego digo, ¿pero sabéis lo que eran las lavanderías de la Magdalena? Y todo el mundo tiene una idea de las lavanderías de la Magdalena que están en Irlanda porque hay un montón de películas, ¿no? Está Filomena, el año pasado sacaron otra que se llamaba Esas pequeñas cosas. Han desarrollado mucho cine sobre esa cuestión y esa caja de resonancia es mucho más amplia. Hay gente que no se va a leer nunca mi tesis, ni se va a leer nunca este libro, ni va a escuchar un programa de radio o un programa de televisión que hable sobre eso, pero a lo mejor sí va al cine y ve eso. Y creo que ahí también tenemos un trabajo como sociedad, ¿no? Creo que es un tema que se puede abordar desde muchas perspectivas y creo que el mundo audiovisual es una asignatura que tenemos todavía pendiente y creo que eso también va a ser como otro catalizador para que más población sepa lo que era esto. Sí, y de hecho muchas veces cuando se hacen películas o series históricas siempre se recurre a los mismos temas, digamos que es la pescadilla que se muerde de la cola, cuando hay muchos temas que se están estudiando, que están saliendo a la luz, que son innovadores, aportan aire fresco y no se aprovechan. Ahora, de hecho, creo que están rodando una, o están ya en proceso de montaje y tal, parece que va a salir en noviembre. Estaremos atentos a ver cómo lo abordan, porque esto luego también el cine es cine y es ficción y tampoco se puede tomar como un documental histórico, pero muchas veces acerca a la población ciertas historias. Por ejemplo, el tema, por poner un ejemplo, Hildegard Rodríguez, que es una mujer pues de la que en clase hablamos mucho de ella, ¿no? Es un tema que siempre abordamos cuando hablamos historia de la sexualidad o del cuerpo, y los alumnos nunca sabían quién era y desde que ha salido la película ya hay como un conocimiento más general. La gente dice, bueno, la película no es del todo, da igual, la gente ya sabe quién es. Hemos conseguido algo. Por lo menos acerca un poquito más a la historia pues a la gente que no tiene la suerte de estudiar historia. Y bueno, pues para no extendernos demasiado, no sé si, bueno, por mi parte, pues a mí me encantaría pues volverte a reiterar las gracias y por parte del Centro Cultural pues que hayas venido a este lugar a presentar el libro y aparte pues hacer un ejercicio que es muy necesario, sobre todo de memoria, digamos hablar de la represión que han sufrido estas personas y sobre todo hacerlas un poco de justicia, que eso siempre viene bien, ayuda aunque sea un pequeño grano de arena, algo se hace. Y nada, simplemente pues ofrecerte o darte la posibilidad de darte la palabra por si quiere, pues si hay alguien que quiera preguntarte o cualquier asunto, lo que quiera. Nada, yo volver a dar las gracias. Me da mucha alegría ver esta sala así de llena porque, pues lo hemos comentado, ¿no? Yo llevo trabajando este tema como 10, 12 años y en muchas ocasiones he ido a dar charlas y había en el público 4 o 5 personas y 2 eran mis padres. Entonces, ver que este tema está empezando a despertar cierto interés social me da mucha alegría porque es un tema que para mí ya no es un tema profesional, sino que es un tema casi que personal. Así que muchísimas gracias por estar aquí esta tarde en un día particularmente especial en Totana y haber decidido estar hoy aquí con nosotros interesándonos por el patronato. Muchísimas gracias. Y por supuesto, si hay preguntas, dudas, insultos, lo que queráis. Por ahí. Sí. Hola, enhorabuena por tu libro, me gusta lo que he escuchado y quería preguntarte 2 cosas.
Una, ¿quién decidía que se internaba a las mujeres? Perdón un momento, ¿quién me está hablando? Que no veo. Aquí. Ay, perdóname, es que como está el foco, nada, ahora sí. Vale, que quién decidía, qué autoridad, si era una autoridad como tal, que se internaba a las mujeres en esos centros, porque también has dicho que igual la llevaba la familia. Y luego otra cosa, a nivel europeo o a nivel de Estados Unidos, Canadá, en Irlanda, por lo que comenta, yo también hace poco vi esa película que decías, pero me suena de haber leído, haber visto estructuras similares en otros países europeos. No sé si también tiene que ver con el tema de la religión, del catolicismo, o no exactamente con el catolicismo. Pues mira, me encantan las dos preguntas. Mira, ¿quién decidía el internamiento? Había diferentes formas de entrar. Cada junta provincial, hemos dicho que había una junta nacional y se dividía en una serie de juntas provinciales. En cada provincia había una junta que estaba conformada por una suerte de élites sociales, políticas, económicas. Estaba el gobernador civil, el gobernador militar, había una persona de sección femenina, un juez, un policía. Cualquiera de esas personas podía determinar el internamiento de la joven. Principalmente había una figura que se llamaban las celadoras o visitadoras sociales, cambiaron de nomenclatura a mitad del franquismo, que eran mujeres que formaba la propia institución y cuyo único trabajo era vigilar las zonas potencialmente peligrosas, desde el punto de vista moral, claro. Una zona peligrosa podría ser una plaza, un baile, un cine, una playa, una piscina. Entonces, ante ciertos comportamientos inmorales, ella podía denunciar a esa mujer a esa junta y la junta tomaba la decisión de internamiento. Esto era el procedimiento oficial. La realidad es que la mayor parte de expedientes a los que hemos tenido acceso y la mayor parte de mujeres que hemos entrevistado son de las propias familias. Las familias habían asumido tanto el discurso moral del régimen que muchas veces, pues, la propia vergüenza de que, sobre todo en pueblos pequeños, ¿no? Mira tu hija que se ha ido con fulanito, o que se ha quedado embarazada, o que está saliendo mucho de noche. Entonces la llevaban al centro de referencia que hubiese en esa provincia. O sea que podía ser tanto personal oficial de la institución como la propia familia. Y luego, respecto a lo que me dices, efectivamente, para mí el patronato forma parte como de una constelación más amplia de dispositivos de control en torno a la mujer, o sea, que no es algo, digamos, puramente franquista, sino que conecta con las lavanderías de la Magdalena y que conecta con reformatorios vinculados a congregaciones religiosas, sobre todo en Francia, Canadá, Estados Unidos, del Buen Pastor. Fundamentalmente allí eran el Buen Pastor. La mayor parte de estos dispositivos de control están relacionados con la religión, pero no siempre. Aquí en el libro yo, la última parte, trato de establecer esas relaciones con otros dispositivos y también menciono centros psiquiátricos. Sobre todo en Italia hay también un paralelismo muy fuerte con el patronato, en el que esos centros manicomiales, que eran para hombres y para mujeres, la diferencia que tenía es que la mujer entraba por cuestiones de tipo moral, y eso se mantuvo hasta el año 90 y pico. Entonces, para mí la cuestión tiene que ver con el hecho de que la mujer en el franquismo, pero fundamentalmente a lo largo de la historia, ha sido objeto represivo en sí mismo, pero al mismo tiempo vector de transmisión de esa represión. Quiero decir, controlar su cuerpo era importante con vistas a la reproducción, pero controlar su conducta era más importante porque ella era la que iba a transmitir cierto discurso en el hogar, en la familia y en sus hijos. Entonces, si tú convences a una mujer de que su lugar es un lugar secundario en el mundo y que no tiene que trabajar, tiene que estar en la familia, con los hijos, en la cocina, con el marido, esa es la idea que ella va a transmitir. Entonces, en el momento que hay una tensión con ese discurso, esa mujer es peligrosa porque puede contagiar a otras de esas ideas. Entonces hay que apartarla, hay que institucionalizarla, hay que redimirla y hay que adoctrinarla en ese pensamiento. Y eso es algo que es transversal a la geografía y a la cronología, y que lo encontramos en otros muchos espacios, espacios de control para el cuerpo y para la conducta de la mujer, vinculado casi siempre a la religión, pero no siempre. No sé si he contestado, más o menos. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Pues, a ver, respecto al discurso sobre la mujer y lo del molde de buena mujer y de mala mujer,
se me ha ocurrido, justo cuando lo has comentado, una frase que de hecho tengo asociada a tu abuela, precisamente, que creo que la dijo ella, que me resulta muy llamativa, la dicotomía, ¿no? Y a lo mejor aquí, bueno, a mí, la digo. Su abuela me pareció que decía, su abuela, una mujer durante el franquismo, casada, tiriririri, tenía una frase o un refrán que decía, con perdón, algo así como una buena mujer tenía que ser una señora en la calle, pero una zorra, no sé cuál era, en la cama. Me resulta llamativo esa dicotomía, ¿no? Entre el... Vale, papá, de cara a la galería tienes que ser la gran mujer y tal cual, pero con tu marido tienes que hacer ese tal. Me pregunto si eso es un discurso entre... ¿Dónde sale ese discurso? ¿Es imperante? ¿Es entre mujeres? Porque supongo que oficial no es, claro. No, yo creo que ese discurso conecta con lo que hemos hablado antes cuando explicaba que la sexualidad femenina era importante a 3 niveles. A nivel individual, como símbolo de pureza y de virginidad. De cara a la galería, tú tienes que ser virgen para llegar al matrimonio. Eso es lo más importante que vas a tener. Y luego hemos dicho, a nivel matrimonial es importante como responsable del placer del marido. O sea, el placer femenino era algo no secundario, sino olvidado, incluso patologizado. De hecho, por discursos, como decíamos, por parte de Vallejo Nájera y todos estos psiquiatras del régimen, hablaban de que cuando una mujer sentía deseo, sentía placer, tenía un problema. Y que en un porcentaje altísimo las mujeres sentían repugnancia a la entrega. Cito literalmente, repugnancia en la entrega, pero que tenían que hacerlo con vistas a la reproducción, pero también con vistas al placer del marido. Entonces encaja ese discurso que de cara a la galería tengo que ser de una determinada manera, pero luego tengo que darle cierto placer a mi marido, porque el placer del hombre es algo que sí que está reconocido y que sí que está reivindicado. Y esto conecta con esas ideas de Julio Iglesias, de estar con muchas mujeres, que es un símbolo de éxito, ¿no? El placer del hombre es algo que sí se tiene en cuenta, pero el de la mujer no. No sé si más o menos. Sí, pero lo que pasa es que me parece como de tirarse de los pelos. Quiere decir, efectivamente la sexualidad masculina no tiene ningún tipo de control, por lo tanto te permites como hombre sentir, sí, imaginar y generar todo eso que quieras, y por lo tanto tú como mujer tienes que entregarte. ¿En qué sentido? O sea, tienes que ser la más sexy del hogar, que me resulta como súper... Bueno, es dicotómico, pero es así, ¿no? Tu sexualidad no... Mira, no sé si has visto el cuento de la criada. Pues por ahí va un poco la cosa, ¿no? La sexualidad de la mujer tiene una orientación muy clara, que es reproductiva y tal, y está sometida a la sexualidad masculina. O sea, que es un poco en esa línea, ¿no? También a mí me hizo mucha gracia una frase que incluyes en tu libro de tu abuela, que dice: yo a tu abuelo no le vi desnudo en la vida. Yo utilizo como fuente a mis abuelas. Y una de mis abuelas, cuando empezamos a tener una conversación sobre cómo había sido su vida personal y su intimidad, me dijo una frase que para mí fue tremendamente reveladora, y me dijo: yo tuve 6 hijos y nunca vi a tu abuelo desnudo. Que esto ya te dice mucho de cómo, claro, de cómo era la sexualidad y en qué términos se desarrollaba, ¿no? Y cómo pues estaba completamente supeditada a las decisiones del hombre y a la reproducción. Más o menos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, muy interesante. Yo quería preguntarte algo acerca de las clases sociales, porque varios motivos para internamiento de estas niñas, que es lo que eran, y sobre todo la cuestión de la resolución de los embarazos no deseados, el irse al extranjero, en las cronologías en las que nos estamos moviendo, en tu investigación y demás, iban fuera o se resolvían de aquella manera. ¿Qué condición social, de qué familias procedían, principalmente los expedientes a los que has tenido acceso? Me parece muy interesante si nos puedes aportar información acerca de esto. Mira, era una institución transversal a todas las clases sociales. En las entrevistas, sobre todo, he tenido oportunidad de hablar con mujeres que venían de una clase social muy elevada y de una familia muy conservadora, y todo lo contrario. Te voy a poner 2 ejemplos. Consuelo García del Cid, que la han mencionado aquí varias veces. Ella venía de una familia conservadora, de muchísimo dinero, una madre viuda, y ella va a la manifestación por el asesinato de Salvador Puig Antich. La detiene la policía, la madre dice: yo no puedo barajar esto, y la lleva a la institución.
Y luego, en otro lado, Paca Blanco, que es otra de las mujeres a la que he entrevistado. Había una familia republicana, muy de izquierdas, una clase social baja, un padre represaliado, unos hermanos represaliados. Y Paca sale varias veces por la noche en las fiestas de su pueblo, se recoge tarde y su madre y sus hermanas, asustadas precisamente por la represión que han vivido sus familiares masculinos, la llevan ahí para que en el pueblo no hablen de ella. O sea que es algo que podía afectar, por un lado, a las familias más conservadoras, porque tenían muy dentro ese discurso de lo que era una buena mujer, tanto como a familias de una condición más baja o familias más asociadas y vinculadas a los republicanos y a la izquierda, porque tenían tanto miedo. Esa represión había sido tan efectiva sobre esas familias que habían decidido llevar a sus hijas ahí para precisamente que no volviesen a hablar de ellos. O sea que no hay como una clase social, digamos, solamente entraban pobres o huérfanas, para nada. De todas las clases sociales y de todas las ideologías. Bueno, pues Carmen, darte la enhorabuena porque ha sido una exposición brillantísima, que de alguna manera también es necesario que la luz aparezca en personas que han trabajado las fuentes de una manera tan concreta como tú has llevado a cabo, ¿no? Entonces, pues nada, es realmente fascinante. Luego también felicitar al Centro Cultural y Obrero que nos brinde esta posibilidad. No creas que es fácil poder acercarnos a este tipo de información, que a veces, bueno, parece que estamos como en el culo del mundo, lo digo un poco entre comillas y cariñosamente, ¿no? No, hombre, más luego, en el culo está Mazarrón. Bueno, pero Mazarrón tenéis una ciudad abierta al mar, que parece que también tenéis unas influencias, pero bueno, que me parece realmente, pues, muy, muy de agradecer vuestra. Y luego quería un poco preguntarte, que en qué medida el Patronato de Protección a la Mujer de alguna manera no es como una ampliación o como una bifurcación de la sección femenina, porque realmente la sección femenina lo que busca es un modelo de mujer que responda al paradigma franquista, pues de alguna manera, ¿no? El patronato me da la sensación de que en gran medida lo que quiere es pues reconducir a aquellas mujeres que no seguían esa norma. Gracias. A ver, la gran diferencia es que este es un sistema de privación de libertad. Sección Femenina, efectivamente, es un organismo que lo que trata es de adoctrinar en una determinada manera de pensar, pero este es un organismo que trata de reconducir a las que no se han adoctrinado bien, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sección Femenina solo está orientado a, desde el principio, imbuir cierto pensamiento a la población femenina, y cuando eso no funcionaba, entonces había que corregirlas. Y después de corregirlas, volverlas a adoctrinar, hacerle una especie de lavado de cerebro, anestesiar su capacidad reflexiva y sobre eso instaurar el pensamiento que no podían haber hecho de base. La principal diferencia es esa, que al final esto es un sistema de privación de libertad, son reformatorios, son centros de reclusión. Sección Femenina no tiene ese dispositivo, no se considera un dispositivo de control del cuerpo tan grande como el patronato. No sé si más o menos ha quedado claro. ¿Sí? Hola, buenas. Lo primero, muchas gracias. Y lo segundo era comentar, porque yo soy justo del barrio de Peña Grande, donde yo estudié en el instituto, que era la antigua... ¿En el Isaac Newton? Sí, exactamente. Justo en mi época hicimos actos con Consuelo y tal en ese. Y era para preguntarte, porque en el barrio todavía se recuerda como la institución, o sea, se habla como de la maternidad. Todavía no se habla de patronato, sino a mí siempre me han explicado que había ahí una maternidad antes de ser el instituto. Y entonces la pregunta es un poco cómo crees que podemos conseguir acercar esto a los vecinos, o cuál es la labor que hay que hacer por ahí para llegar a esto, porque si en el propio barrio no se conoce siquiera esta historia, ¿no? Bueno, pues charlas, conferencias, actos, eventos, todo lo que se puede hacer para acercar eso a la población. Creo que un buen primer paso fue poner esa placa, ¿no? Por lo menos hay algo que reconoce eso. Ahora mismo hay un grupo bastante potente de profesores del Departamento de Historia que están haciendo mucho por acercar esa historia al alumnado. Y el hecho de que se acerque al alumnado implica que también sale de las aulas, porque esos alumnos luego se lo cuentan a sus padres y a sus familiares. Entonces, bueno, pues todo lo que podamos hacer en vistas a divulgación, en eso estamos. Yo siempre que me llaman de algo así, intento, en la medida que mis obligaciones laborales me lo permiten, acudir, ¿no? Pero creo que en los últimos 3 años este tema ha tenido como una especie de interés mediático al calor de los testimonios de las mujeres, y también, bueno, pues un acto que hubo el año pasado
fallido de perdón por parte de las religiosas, que fue muy mediático, salió en muchos medios y creo que eso ha sido una especie de revulsivo, pero que tenemos que seguir trabajando en eso sin lugar a dudas, ¿no? Todavía hay mucha gente que se acerca y me dice, yo nunca había oído hablar de esto. Bueno, pues en eso estamos. Bueno, siguiendo un poco con las historias de miedo, a mí me llama mucho la atención también el fin, que bueno, estamos ya en democracia, los presupuestos se reajustan, que a veces es un arma maravillosa, pero me llama mucho la atención, además las fechas son coincidentes, pues ya por cuestión naturalizada de los procesos históricos, el tema del robo de bebés y la venta. ¿Hasta qué punto has podido enlazar, generar información transversal de las órdenes que se dedicaban a eso? Yo lo digo porque yo nací en el 82, un poquito más tarde, y en Barcelona aún se tenía muchísimo miedo de dar a luz. Sí, el patronato fue uno de los dispositivos donde se llevó a cabo este fenómeno de bebés robados. No el único, porque aquí había como una red mucho más amplia, pero fue uno donde se llevó a cabo principalmente Peña Grande. Tenemos documentación, no hay muchísima documentación porque son cosas que no suelen dejar un rastro. Todos los bebés que se inscribieron, o sea, que se robaron, se inscribieron ya de base con el nombre de la familia que los había comprado, con lo cual tirar de ese hilo es muy complicado. Buena parte de esa documentación se perdió en esa famosa inundación que hemos comentado al principio, pero por ejemplo sí que hay cierto rastro documental. Como el franquismo fue tan burocrático, pues al final queda algo. Hay, por ejemplo, cartas de juntas provinciales. Aquí hay un anexo en el que aparece una carta de la Junta Provincial de Barcelona que le escribe a Peña Grande y le dice, oye, tenemos aquí en Barcelona una familia buenísima, muy afín al régimen y no nos queda aquí a ningún niño. A ver si nos podéis mandar uno desde Peña Grande, ¿no? Y luego fuente oral, sobre todo fuente oral. Hay un grupo, dentro de las que estudiamos el patronato, hay un grupo que solamente se dedica al tema de los bebés robados, no solo del patronato, sino de todos esos dispositivos. Además de los bebés robados, hay otro fenómeno que es el de las adopciones forzadas, porque el primer paso no era robarte al bebé, sino mediante como una especie de erosión constante, tratar de minarte la moral y decirte no tienes recursos económicos, no tienes recursos familiares, no tienes recursos morales, no vales para nada, ¿cómo vas a tener un hijo? ¿No? Mujeres que sí que querían tener sus hijos y finalmente firmaron de manera forzada esa adopción porque tanto las convencieron que decidieron darlos en adopción. Es el caso de Loli. Loli dio en adopción a sus 2 hijos y los encontró años después y hoy sí que tienen relación. Pero este es otro fenómeno, más allá del de los bebés robados, es muy mediático, pero la mayor parte de casos a los que yo he tenido acceso ha sido de adopciones forzadas, sobre todo en Peña Grande. Perdón, otro punto de interés. Respecto a las monjas, a las órdenes de monjas. Sí. Primero, ¿es siempre la misma orden en todos los centros? Y segundo, ¿no es siempre la misma orden? No. Vale, y segundo, ¿cómo, vamos a ver, las monjas con todo esto de la misericordia y tal igual, cómo encajan esa labor que hacen con sus propias reglas? ¿Cómo lo encajan? Me encantaría saberlo. Principalmente fueron adoratrices y oblatas, que ya tenían una tradición muy larga de redención femenina, pero la lista es amplísima. Fueron muchísimas las congregaciones religiosas, las cruzadas evangélicas, las salesianas, hay una lista enorme de congregaciones que prestaron toda su infraestructura arquitectónica, personal y toda su experiencia en redención femenina. Ellas venían de una tradición muy larga, como insisto, de siglos en la redención femenina. Yo creo que se explica en la medida en que ellas entendían que esas mujeres no tenían valor desde el punto de vista moral y que ellas estaban haciendo algo positivo y que si no le entraba por las buenas le tenía que entrar por las malas y se la tenían que meter en una sala de castigo y tener a una niña de 16 años 10 días en una sala aislada, la iban a tener. Y que si tenían que ponerlas a fregar de rodillas o dejarlas dormir como castigo en un patio en pleno invierno en Albacete, pues lo iban a hacer, porque pensaban que estaban haciendo algo bueno por ellas y que las estaban llevando por un buen camino. Pero desde luego
poco o nada comulga con el ideal de misericordia y de bondad que defienden estas congregaciones. Es paradójico, desde luego. ¿Más? Venga. Hola, buenas tardes. Es que no se ha entendido bien, lo he dejado aquí un poco en el aire, que comienza con la República el patronato. Comienza más atrás. Comienza en el año 1902 con una institución que se llama Real Patronato de la Trata de Blancas. Ese organismo tiene como objetivo tratar de apartar del vicio a las mujeres que se dedican a la prostitución. Tiene un recorrido corto y cuando llega la Segunda República retoma un poco esa idea, la desliga de la religión y le da el nombre de Patronato de Protección a la Mujer. Y trata de ser como un espacio de promoción femenina para mujeres que tienen problemas familiares, que están en situación de orfandad. Tiene un recorrido también muy escaso, desaparece muy pronto y cuando llega el franquismo, en 1941, retoma con la idea del Real Patronato de la Trata de Blancas, pero con el nombre republicano. En realidad, el origen de la institución tiene como base la prostitución. Cuando llega el franquismo, la prostitución está en una especie de limbo legal, una cosa que se llama reglamentación. La reglamentación lo que quiere decir es que el ejercicio de la prostitución se permite, pero solamente en unos espacios restringidos de la ciudad, se entiende como una especie de lugares de desagüe social, y estas mujeres están sometidas a una serie de controles sanitarios y policiales. Entonces, como son unas condiciones muy restrictivas, muchas mujeres deciden ejercer en clandestinidad, fuera de esos lugares, sin estar sometida a terceros, sin pasar esos controles. Y como estamos en esos primeros años de la posguerra, hay muchas mujeres que, bueno, están viudas, están huérfanas y se ven abocadas a ejercer y a ejercer en la clandestinidad. Y esto es un problema social para el franquismo. No tanto la prostitución en sí, sino que la prostitución se vea. Y entonces genera dos instituciones que van en paralelo: el Patronato de Protección a la Mujer y la Obra de Redención de Mujeres Caídas. La diferencia es que una es para mayores de edad y es un sistema penitenciario, son 8 cárceles que se llaman cárceles especiales para mujeres caídas, literalmente. Y las hacen porque tienen miedo de que las presas morales contagien a las presas políticas. Y además hay algunos textos que son muy curiosos que dicen, bueno, las políticas tendrán lo suyo, pero por lo menos son morales. Que no las contagien las otras. Entonces hacen unas cárceles especiales solo para prostitutas. Y el patronato es, en principio, lo mismo, pero para menores de edad. La cuestión es que al final ese objetivo inicial de la prostitución se desdibuja y el concepto de mujer caída, que se entiende como prostituta al principio, al final es totalmente amplio y van a parar todo tipo de mujeres, ¿no? De cualquier clase social y por motivos de internamiento, como hemos visto, a veces absurdos. Así que un poco ese es el proceso general. ¿Estamos? Venga, pues a firmar y al ama todos.